Que la bendición de Dios esté siendo con cada uno de ustedes en esta tarde, en la cual nuevamente está la oportunidad para hacer extensiva la palabra de Dios, de modo que llegue a cada uno de los que así, muy espontánea y voluntariamente, están en la mejor disposición de atendernos, de escucharnos, de invitarnos para asimismo recibir esta palabra. Dios les bendiga y que esta palabra sea de bendición, de edificación y fortaleza y aliento y de instrucción y de consejo también para todos y cada uno de nosotros. El tema que deseo abordar ahora es un tema escabroso, es un tema difícil, es un tema que tiene que ver con el propósito de Dios en cuanto a, primero, poner la salvación a disposición de todos y aquellos que quieran y acepten y crean. Y por otro lado, la advertencia, la palabra precautoria de parte del mismo Dios en cuanto a los resultados y las consecuencias para los que no quieran, para los que no acepten. Alguien habrá pensado y aún dicho, ¿por qué Dios tiene que ponernos esa condición? ¿Y por qué no nos deja totalmente en libertad de hacer lo que querramos? Dios respeta la voluntad personal de cada uno y al mismo tiempo nos ha capacitado, nos ha dotado y creado con un alto sentido de responsabilidad como para que finalmente respondamos cada uno por nuestros actos delante de Dios. Estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este pasaje hace alusión, por supuesto, única y exclusivamente a los que duermen, a los que hayan partido de esta tierra, a los difuntos, a los muertos, pues. Sí, no hace alusión a los que estén viviendo en ese momento, para cuando el Señor haga resonar su voz, pero de todos modos estamos incluidos ambos grupos, tanto los que ya han partido como los que todavía vivamos sobre la faz de esta tierra. A la luz de las Sagradas Escrituras podemos encontrar que todo pecado será castigado. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la primera parte del versículo. Porque la paga del pecado es la muerte, y está hablando de la muerte, sobre todo, no solo y exclusivamente o únicamente de la muerte física, sino sobre todo y especialmente de la muerte eterna, de la separación eterna de la presencia de Dios, conocida también como la segunda muerte. Sí, pero qué bueno que el versículo mismo de Romanos 6:23, en su parte complementaria, está diciendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios, la salvación. Sí, eso es. Entonces, el castigo eterno es el destino del pecador no arrepentido. Eso es lo que encontramos a la luz de la palabra. Bien, ¿hay alguna referencia tocante a este tema, tocante a este lugar de castigo? Sí. Y, por ejemplo,
En el Nuevo Testamento existen 14 referencias alusivas al infierno. Y bueno, 32 más, 32 veces se refiere a la condenación. Quiere decir que hay una mención suficiente como para que no pasen advertidas, sobre todo a los que son lectores de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Débase leer la Biblia para enterarse, para estar al tanto. Sí, eso es. Hay religiones que tienen otro concepto con respecto al lugar de castigo, al lugar de tormento. Y por ejemplo, religiones orientales poseen infiernos múltiples. Y quiero mencionar, por ejemplo, a los hindúes. Dicen que hay 21 infiernos. 21 infiernos. Allí las almas deben ser purificadas antes de la reencarnación. Es decir, a las claras se ve que dan a entender que la estancia allí en ese lugar de castigo va a ser temporal solo, y mientras tanto el alma no acaba de purificarse. Toda vez que es purificada, bueno, el alma se supone que sale, ¿verdad?, para reencarnar en otra cosa o en otra persona. Sí. En el hinduismo tibetano, por ejemplo, había, se dice, de 8 infiernos, todos tenebrosos, fríos, lúgubres, ¿sí? Sin luz, y allí es el lugar de castigo, de tormento para todos los que llegan. El budismo clásico, por ejemplo, dicen que cuentan con 7 infiernos. Allí hay cámaras de tortura y pozos llameantes, entendiendo de alguna manera que hay grados de tormento o de castigo según el caso, según hayan desobedecido o pecado las personas o causado mal en esta tierra. Y el jainismo es un grupo ascético. Entiendo que acostumbran flagelarse, torturar o someter su cuerpo, ¿verdad?, forzarlo a trabajos. Y bueno, dice aquí ellos rebasan, ¿verdad?, toda imaginación. Dice este grupo sainista que hay más de 8 millones de infiernos. Como podemos ver, mirando para cualquier lado y escuchando esto, nos damos cuenta cómo las personas han dado, rienda suelta a su imaginación. ¿Por qué? Porque muchos de esos lugares no están del todo comprobados, como lo es el que menciona las Sagradas Escrituras, la Biblia. Bien, pero hay actitudes también diferentes. Hay actitudes, hay ideas, hay conceptos de personas que dicen, no hay infierno. Yo no creo que haya infierno. Otros dicen, Dios es un Dios de amor y no es posible ni siquiera ni remotamente pensar que Él vaya a castigar o enviar al tormento cualquier tipo de castigo a los hombres, los seres humanos. Sí. Ahora, el universalismo va sobre la tendencia de decir, bueno, yo no pedí o no pedimos que Cristo fuera enviado a esta tierra con el propósito de ocupar o de morir en mi lugar o en nuestro lugar y dar su vida allí. Como Él ya vino y Él ya fue a la cruz, Él ya dio su vida allí, se supone que por todos, así que automáticamente
Él ya proveyó la salvación. Yo no tengo que buscar, yo no tengo que creer en nada, no tengo que hacer absolutamente nada. Así que ya la salvación está provista. Si en algún momento yo estaba perdido como pecador, o si en algún momento merecía la condenación, Cristo lo pagó todo por mí. Esto es una acción muy cómoda, ¿verdad? Porque a la luz del Evangelio encontramos que el requisito número uno, la condición número uno para ser salvo. Sí, la provisión ya está hecha, sí, pero el requisito, la condición de parte de Dios es creer, aceptar. Sí, eso es. Y esto no debiera representar o significar un gran sacrificio para nadie, cuando Dios sabe que todos en un momento dado y en cierto modo estaríamos en condiciones o estamos en condiciones de creer solo que querramos. Eso es. Entonces, pero hay otro grupo, y por cierto numeroso, que casi todos los días, no hay semana, que toquen a las puertas de las casas, por ahí, donde dicen, bueno, sí, algo va a pasar con los incrédulos. Sí, algo va a pasar. Simplemente van a morir, van a ser aniquilados y destruidos. Sí, ese es su destino y ese es el fin de toda persona que no crea a lo que nosotros enseñamos o a nuestra doctrina. Van a ser aniquilados, borrados, consumidos y van a desaparecer. Así que yo he comentado a alguna persona así y he preguntado, bueno, entonces, ¿cuál es el objeto de predicar? ¿Cuál es el objeto de decir, hasta con alguna insistencia en algún momento, de que la gente busque a Dios, de que las personas se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan al Señor para que sean salvos a tiempo, oportunamente? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Si de todo modo la persona va a ser aniquilada, va a ser borrada, va a desaparecer, va a convertirse en cenizas, por así decirlo. ¿Qué caso tiene, verdad? Bueno, pero la Biblia habla y se refiere a otra cosa, ¿sí? No, la Biblia no apoya el aniquilacionismo. No, las personas no son aniquiladas o borradas. Sí, no. No, ciertamente van a morir, pero dice Hebreos 9:27, está determinado los hombres que mueran una vez y después el juicio. Jesucristo dijo muy claramente que el infierno es un lugar sin retorno, como lo es la eternidad, como lo es la vida eterna, como es la salvación que Cristo ofrece. Además, bueno, es eterno como, ya dije, como lo es la salvación. No hay para dónde hacerse. Cristo habló de 2 lugares. Estoy mencionando ya de por sí estos 2 lugares. Sí, hay 2 lugares que tienen un significado eterno. En Mateo 25:46, dice Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí notamos, en esta breve declaración, se hace mención de los 2 sitios. Sí, ¿y cómo es que dice exactamente? E irán estos en el día final. E irán estos al castigo eterno. Castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. O sea, la misma terminología que se usa, podemos ver aquí para castigo eterno, es la que se usa para vida eterna. No hay para dónde hacerse. Si aún revisando y aún echando
un ojito por ahí, de alguien diría, a los originales, al griego, por ejemplo. Sí, el mismo término, no hay mucho que buscar en cuanto a otra opción o alguna alternativa diferente. Sí, como vemos, el castigo es eterno, como la vida. Uno no es más limitado que el otro. Dice que los dos, válgase la redundancia, dice que los dos son eternos, son para siempre. Otra cita que nos conviene ver en esta tarde es en Marcos 9, 47 y 48. Dice así este pasaje. Jesús, hablando acerca del infierno, dice: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, dice. Así es, así está dicho, y esas son declaraciones propias y directas de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, también se refirió a la blasfemia. Hay un pecado gravísimo señalado en las Sagradas Escrituras que tiene que ver con la blasfemia, el pecado contra el Espíritu Santo. Sí, y bueno, allí en Mateo 12:32 dijo el Señor que este pecado no será perdonado. No será perdonado. Dice así Mateo 12:32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, dice, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Notemos, es el llamado pecado imperdonable. Sí, en su momento los enemigos, los adversarios del Señor Jesús cierto grupo de ellos cometió el pecado de muerte, la blasfemia contra el Espíritu Santo, al decir de manera liviana y de manera ligera que el Señor sanaba y echaba fuera los demonios de las personas por el poder de Belzebú, sí, o del enemigo, o de Satanás. Esto fue muy grave en cuanto a los resultados, las consecuencias. Y bueno, otro pasaje, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, el Señor dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, dice. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Notemos, y si la pregunta, el cuestionamiento de alguien ahora fuera, bueno, ¿en eso consiste todo? ¿Eso establece la gran diferencia o eso hace la diferencia? Sí. ¿Creer o no creer? Ahí está la diferencia. Creemos, nos salvamos. No creemos, nos perdemos. Así de simple. Si no hay dificultad, hasta un niño de cierta edad puede comprender este asunto. Sí, y hay niños 4, 5, 6 años que han entendido este mensaje y han entregado sus vidas a Cristo. Sí. En Mateo 8:12, el Señor hace una advertencia aquí muy especial también. Cuando dice, mas los hijos del reino, alguien diría, bueno, si son los hijos del reino, ¿por qué les va a suceder esto? ¿Por qué? Porque finalmente se van a mostrar incrédulos, rechazando al Señor Jesús. Dice, serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, eso es. A las tinieblas. Se entiende que el lugar de castigo
está rodeado o está invadido de tinieblas. No hay luz allí. Sí, no hay luz. Estas evidencias que señalamos, de las cuales hablamos ahora, indican un castigo eterno continuo, ininterrumpido, día y noche, por siempre y para siempre, por todos los siglos. Sí, esta es la terrible realidad que encontramos. Sí, así que es oportuno, cuantas veces debamos decirlo, ¿verdad? Apresurar nuestra decisión, dar curso a la decisión más saludable, la más importante, la de más trascendencia, porque tiene que ver con la eternidad, con nuestro destino eterno, es tomar una decisión apropiada y conveniente con respecto a lo que nos propone el Evangelio de Jesucristo. Sí, la condenación es de parte de Dios. Sí, decía, por eso es que algunos dicen, bueno, Dios es amor, Él no va a castigar a nadie. Bueno, hay una escuela, hay toda una instrucción que ocupa gran parte de nuestra vida, sobre todo los primeros años. Si se dijera que un padre que está preocupado y ocupado por el bienestar en términos generales, por el bienestar, por la salud, por la integridad, porque le vaya bien al hijo, no ha de castigarlo o reprenderlo en algún momento por alguna desobediencia, alguna rebeldía. Sí, tendrá que llamarle la atención, sí, tendrá que castigarlo, sí, tendrá que reprenderlo. Sí, ¿por qué? Porque lo ama y desea el mejor bien para él. Dios desea todo el bien posible para sus criaturas. De ahí que Él nos advierte de esto. Y con tiempo, el Evangelio tiene más de 2000 años que está siendo predicado. El Evangelio tiene más de 2000 años que está siendo proclamado y anunciado. Así que, pero todavía es tiempo. Todavía esta advertencia, se resume en dos pasajes. Por ejemplo, en Juan 3:19 dice, y esta es la condición, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice. Sí, no quisieron venir a Jesús, que es la luz del mundo, no vinieron a Él, ¿verdad? Para hacer cuentas con Él, para rendirle cuentas, sí, para confesar sus faltas y sus transgresiones, sí, y quisieron mantenerse igual en el mismo sitio, en las tinieblas, en la condición de pecado. En Juan 5:24 dice todavía, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Sí, eso es. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el momento en que una persona cree en Jesús y le recibe en su corazón como su único y suficiente Salvador, sí, en ese momento cambia su derrotero, cambia su destino. Sí, en ese momento, viviendo todavía. Sí, por eso es que la salvación es segura y es una posesión presente a partir del creer, a partir de la conversión. Eso es, por eso es algo seguro y por la fe algo firme y eterno. Sí, esa es una condenación seria de la cual estamos hablando ahora. Es una condenación seria y real. Los hombres que escojan el camino ancho, aquellos que aman las tinieblas de afuera, que no quieren venir a la luz, sí, que no quieren tener un encuentro con Cristo, es mejor tenerlo ahora,
puedo asegurarlo. Es mejor venir ahora, que el Señor de alguna manera, en algún momento nos pueda reprender o castigar, como ya dije, sí, con tolerancia, con comprensión, con amor, a estar expuesto ya cuando hoy Él es a nuestro abogado. En aquel día Él va a ser el juez de todos. Así que su oficio va a cambiar. Hoy es el intercesor ante el Padre. Si tenemos un abogado a la diestra del Padre, Él es, y únicamente Él, el que intercede por nosotros allá delante del Señor. Pero aquí dice las Sagradas Escrituras, sí, que Cristo es el único que nos libra del pecado y de la condenación. Sí, hay una forma exclusiva y personal de decirlo, porque así está dicho, así está establecido. Esas son las condiciones. Solo Cristo salva, solo el Señor salva. Romanos 8, en su primera parte, el versículo 1, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, ninguna condenación, no hay más condenación, pero la condición es estar en Cristo. Sí, venir a Cristo, creer en Cristo, ser salvos por la fe en Cristo. Sí, Cristo muestra su abundante misericordia por el culpable, por el pecador, por el transgresor, por el deudor. Sí, Él incluye piedad y compasión. Sí, todo esto está registrado en su acción. Él vino desde el cielo a la tierra, sí, y no puso ningún inconveniente como para morir en nuestro lugar. Así que Él está dispuesto a cubrir todas las áreas, todo lo que corresponde a nuestra vida de manera integral, espíritu, alma y cuerpo. Sí, el Señor así lo está. Es decir, ¿por qué? Porque la salvación es integral, la salvación es total. Sí, comienza en el espíritu, continúa, ¿verdad?, en el alma, que incluye la mente, sí, el esquema mental, y finalmente la última faceta de la salvación es la redención de nuestro cuerpo. Sí, Él actuó, Jesucristo actuó de una manera incondicional, en una entrega total a favor de todos los pecadores. Basta y es suficiente con que cada uno nos reconozcamos así, en esa condición de pecadores, ¿sí?, para que el Señor nos incluya dentro de este plan salvador. Su amor es el punto de contacto entre Dios y el pecador, entre Dios y el hombre. Por eso, amigo que escuchas esta palabra, o hermano que te has alejado de Dios, que te muestras indiferente, apático, que tu fe se ha enfriado, sí, tu amor por Cristo se ha vuelto reacio, hostil, y que probablemente has permitido que tu corazón se empiece a endurecer o se haya endurecido. Escucha esta palabra, ¿sí? Si vienes a Él a tiempo, o si renuevas tus votos delante de Dios, Él te recibirá seguramente con los brazos abiertos. Sí, hay una lectura aquí mismo donde leímos al principio, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Quiero leer aquí lo que dice esta escritura. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Es un pasaje, por cierto, conocido por muchos. Pero a la letra dice así, leyendo todavía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, dice aquí, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad o quiere practicar la verdad, también podrás decir, sí, o quiere amar la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas o pueden ser hechas en Dios. Quiero concluir con la lectura de un himno cuyo autor se llamó Víctor Benjamín Martínez Tames. Él compuso este himno en el 2002, según el dato que tengo, y escribió este himno en estas palabras. Y es una invitación a toda persona, sin excepción, que quiera venir a Cristo, que vea su extrema, aguda y crítica situación o condición y diga, no puedo más, voy a Jesús. Bien, hay un alma, dice, al pie de la letra, hay un alma que va por el valle donde nunca fulgura la luz. Va buscando las gotas de sangre que cayeron de la cruenta cruz. Y el coro, ¿quién responde? ¿Quién responde? Yo soy el que vaga por un valle desierto y sin luz. Tengo sed de sentir en mi alma las caricias de Cristo Jesús. Por las sombras, un alma camina, va gimiendo de sed y dolor. Va llorando su negra desdicha por el valle del mundo traidor. Va buscando la fuente de vida. ¿Quién le quiere ayudar a llegar? Pobrecita del alma perdida, fatigada de tanto pecar. Pero otra vez, en el coro dice, ¿quién responde? ¿Quién dice, yo soy esa alma sedienta? Yo soy el que vaga por un valle desierto y sin luz. Tengo sed de sentir en mi alma las caricias de Cristo Jesús. Alma triste, que gimes y lloras, hoy te encuentras al pie de la cruz. Ya no dejes pasar otras horas. Haz tu entrega al divino Jesús. Haz tu entrega ahora. No aplaces, no pospongas, no digas mañana, pasado mañana o el año que entra. Es la decisión más importante, de más trascendencia, porque tiene que ver con tu destino eterno. Esta ha sido la palabra hoy que Dios nos ha dado para cada uno de ustedes, y de acuerdo a la necesidad que el Señor mismo por su Santo Espíritu ve y encuentra en cada corazón, es que esta palabra deba caer, sí, oportunamente, para saciar y para llenar la necesidad del alma. Así que esta palabra sea de bendición, de provecho, de grande edificación y de estímulo y de motivación para tener un encuentro recién con Cristo o para renovar los votos con el Señor. Es mi deseo
y es mi oración. Amén y amén.